Saludos a todos. En esta sección hablaremos de lo primordial que es trabajar con hojas de cálculo en Microsoft Excel. Esta es una hoja que sirve para realizar cálculos. Sus funcionalidades tienen la mayoría de los que son la parte de Word, que si la parte de colocar negrita, cursiva, subrayado, los tipos de letras, el tamaño, si quieres el color de un tipo de letra, las alineaciones izquierdas, centradas, derecha o en la celda. Cuando hablamos de celda hablamos de estos cuadros. Cada cuadro que tenemos aquí se le conoce celda y está formada por filas y columnas. Las columnas están marcadas por letras A, B, C, D, E, F y eso puede continuar. Y las filas están enumeradas del 1 hasta, y eso es prácticamente infinito. En cada celda es donde yo coloco la información. El resto de las funcionalidades tienen que ver con operaciones básicas. Por lo menos esta es para disminuir o incrementar decimales. Tenemos la que es para el estilo mostrar el valor de una celda como un porcentaje. Esto es para darle formatos a las celdas, para hacerlos más presentables desde el punto de vista visual. Por lo menos si hago clic aquí, me va a decir dónde yo quiero especificar el rango de la tabla para darle el formato. Ok, el estilo de celda. Esta parte ya es para cálculos numéricos. Tenemos lo que es la suma, el promedio, contar, sacar el máximo, sacar el mínimo. Tenemos la parte de insertar una nueva celda o una nueva columna en caso de que yo me haya equivocado, o insertar una nueva hoja de cálculo. Cuando hablamos de hojas de cálculo hablamos de todo esto que está aquí. Se le consigue el nombre de hoja 1, pero yo puedo, si hago clic sobre él, colocarle nombre, práctica 1 por ejemplo. Eso me sirve para identificar una hoja de cálculo de la otra, ya que podemos tener más de una hoja de cálculo y entrelazarlas entre sí para trabajar de una forma más organizada. Tenemos la alineación de los bordes. Esto me sirve más que todo es para la impresión, ya que así como están, si yo imprimo me va a salir la hoja en blanco solamente con lo que yo tenga escrito. En cambio, si yo remarco los bordes, por ejemplo, vamos a buscar todos los bordes aquí, ya con esto me remarca las líneas que yo quiero que salgan impresas. En realidad es un programa fácil de trabajar. Su base primordial es trabajar con fórmulas como tal. Arriba hay un menú. Bueno, tenemos las opciones de copiar, pegar, cortar. Son las operaciones básicas que se encuentran en cualquier programa de Office. Tenemos la opción insertar. Cuando es insertar, hablamos de complementos que podemos adicionar a esa hoja de cálculo. Por lo menos los gráficos. Tenemos los tipos de gráficos desde los básicos que son el circular, barras, tenemos de este tipo, de líneas o áreas. Estos son para gráficos estadísticos. Estos son gráficos combinados. Tenemos una opción que se llama mapa, que es muy interesante. Para asignar tablas, ilustraciones, formas de Smart Art, todo para darle una apariencia más dinámica a esta hoja de cálculo de Excel. Hipervínculos, si vamos a conectarlo con un enlace a una página web. Y aquí está para insertar lo que son símbolos matemáticos, por lo menos cuando hablamos de ecuación, por lo menos la creación de ecuaciones. Entonces aquí tenemos la opción para insertar una ecuación que tenemos que visualizar, de la cual se hizo X cálculo. O también tenemos para insertar símbolos, la potencia, fracciones básicas, el infinito, mayor que, igual que. Esas son las opciones que yo puedo colocar en esta parte de insertar. Cuando vamos a diseño de página, ya es que si el tipo de márgenes, la orientación, si va a ser horizontal o vertical a la hora de vayamos a imprimir la hoja. Recuerden que hay hojas de cálculo que pueden ser tan largas desde el punto de vista ancho, que es mejor colocarlo en horizontal para que saque toda la información. La parte del área de impresión,
Si queremos asignar fondo, pero ya un fondo desde el punto de vista visual. Claro, esto depende ya de la velocidad de internet y toda esa parte. Ok. Esto es para cuando yo he insertado imágenes o algo, si quiero que aparezca delante o detrás de la hoja de cálculo. Todo esto es cuestión del punto de vista de diseño. Ya cuando hablamos de fórmulas, ya es un poco más avanzado, que eso lo iremos a ver más adelante. Pero aquí están los tipos de fórmulas con las que puede trabajarse en Excel. Las básicas, que son las matemáticas trigonométricas, seno, coseno, tangente, valor absoluto, raíz cuadrada. De búsqueda y referencia, ya es para una función para buscar un dato específico, de fecha y hora, para colocar el formato de tipo de fecha con el que se va a trabajar. Las de tipo financieras, estas son muy interesantes para los que trabajan con contabilidad. Bueno, esta ya la vimos: suma, promedio, contar números. Y hay funciones básicas de texto. Ok, esas son las básicas para trabajar con funciones. Y si no, tenemos la opción aquí donde le damos clic acá, ya que aparecen las funciones para trabajar como tal. Solo debemos buscarla aquí en escribe una breve descripción de la función. Okay. Desde el punto de vista de datos o de información, es como para clasificarlo un poco más, lo que es la parte de base de datos. Entonces nos da esa opción también Excel para que sea un poco más automatizado, menos engorroso. Ya tenemos la opción de vistas, ya tiene que ver con ortografía. Tenemos proteger hoja, donde nos pide para que no se tenga acceso para que cualquiera no tenga acceso a hojas de cálculo, o proteger el libro como tal. Entonces nos podemos asignar una contraseña y entonces cualquier persona no va a acceder a esa contraseña como tal para ver la hoja de cálculo. Vistas. Esta parte de Foxy sí lo vamos a colocar en PDF. Sí, el archivo va a estar en PDF de forma que no pueda ser modificado, solamente se va a ver la impresión publicada. Entonces, esas serían las características básicas de un programa en Excel.